Héctor Alexander. Punto número 4. Lo que propongan los honorables diputados. Fin de la lectura. Gracias, señor secretario. ¿Aprueban los comisionados el orden del día leído? Ha sido aprobado. Gracias. Siguiente punto, señor secretario. Lectura de correspondencia. ¿Existe correspondencia? Consideración del acta. Consideración. Punto número 1. Consideración del acta número 14 del 20 de abril de 2022. En sus carpetas, señores comisionados, reposa el acta número 14 del 20 de abril de 2022. ¿Aprueban los comisionados dicha acta? Ha sido aprobado, Sea señor adoptado, presidente. señor secretario. Siguiente punto. Punto número 2. Lectura de correspondencia. ¿Tenemos correspondencia, señor secretario? Sí existe correspondencia. Proceda a la lectura de la misma, señor secretario. Honorable diputado Gonzalo González, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, Asamblea Nacional. Respetado presidente González, la presente misiva tiene el objetivo de habilitar a mi suplente Yaidelis González en la reunión de hoy de la Comisión de Economía. Agradezco de antemano la atención brindada a nuestra solicitud. Sin otro particular, atentamente, el honorable diputado Edison Brose, diputado de la República, circuito 88. Segunda correspondencia. Honorable diputado Gonzalo González, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, Asamblea Nacional. Honorable diputado presidente, tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitarle cortesía de sala para los siguientes servidores públicos. Eloy A. Fischer, secretario general. Aristides Hernández, jefe de gabinete. Eder Córdoba, director de Financiamiento Público. Hernán Arboleda, director de Políticas Públicas. Carlos González, director de Presupuesto de la Nación. Publio de Gracia Tejada, director general de Ingresos. José Simpson Hugh, director general de Tesorería, quienes acompañarán el 25 de abril de 2022 al ministro de Economía y Finanzas, don Héctor Alexander, en el Salón Galería de la Presidencia de la Asamblea Nacional para la sustentación del informe de la cuenta del Tesoro de la vigencia fiscal 2021. Atentamente, Eloy Fischer, secretario general. Correspondencia número 3. Honorable diputado Gonzalo González, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, Asamblea Nacional. Honorable diputado presidente, tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitarle cortesía de sala para el licenciado Andrés Martínez del Fondo de Ahorro de Panamá, quien reemplazará al licenciado Abdiel Santiago, secretario técnico del Fondo de Ahorro de Panamá, el día 25 de abril de 2022, en la sustentación del informe de la cuenta de Tesoro de la vigencia fiscal 2021, que realizará el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, en el Salón Galería de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Atentamente, Eloy Fischer, secretario general. Fin de la lectura de correspondencia, señor presidente. Gracias, señor secretario. Quiero darle la bienvenida a esta subcomisión a su excelencia, ministro de Economía y Finanzas, doctor Héctor Alexander, al señor Eloy Fischer, secretario general, Aristides Hernández, jefe de gabinete, Eder Córdoba, director de Financiamiento Público, Hernán Arboleda, director de Políticas Públicas, Carlos E. González, director de Presupuesto de la Nación y Boqueteño, Publio de Gracia Tejada, director general de Ingresos, José Simpson Hugh, y al señor Abdiel Santiago, secretario técnico del Fondo de Ahorro de Panamá. Antes de darle la palabra a su excelencia, ministro Héctor Alexander, quisiera, señor secretario, que me lea el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, señor secretario. Artículo 55, Economía y Finanzas. La Comisión de Economía y Finanzas tendrá como funciones estudiar, proponer proyectos de ley y emitir conceptos sobre los siguientes temas. Punto 1. Negociación y contratación de empréstitos, el crédito público,
la deuda nacional y su servicio. Punto 2. Impuestos y contribuciones nacionales, rentas y monopolios oficiales para atender los servicios públicos. Punto 3. Reformas a las leyes fiscales. Punto 4. Examinar y aprobar o deslindar responsabilidades sobre la cuenta general del Tesoro que el órgano ejecutivo le presente. Punto 5. La legislación marítima. Punto 6. Cualquier otro asunto relativo a la hacienda pública cuyo estudio no esté atribuido a otras comisiones. Fin de la lectura. Gracias, señor secretario. Se le concede la palabra para exponer la cuenta general del Tesoro a su excelencia, ministro de Economía y Finanzas, doctor Héctor Alexander. Bienvenido, señor ministro. La botellita de agua aquí, Funciona. cualquier cosa el micrófono también lo puedes sacar. Ok. Bueno, muy buenos días a todos, guardando la distancia requerida desde el punto de vista de bioseguridad. Me voy a permitir, quitarme la mascarilla. Me cuesta hablar con la mascarilla. Incluso cuando la tengo hace como que las palabras a veces ni se encuentran. Así que me voy a permitir quitarme la mascarilla con mucho gusto. Bueno, honorable diputado Gonzalo González, presidente de la comisión. Honorable diputado Melchor Herrera, vicepresidente de la comisión. Honorable diputado Julio Mendoza, secretario de la comisión, resto de los comisionados, comisionadas. Es motivo de suma complacencia para mí realmente estar frente a ustedes para hacerle un resumen de lo que es el informe de la cuenta general del Tesoro. Este informe de la cuenta general del Tesoro se hizo por primera vez cuando yo era ministro de Economía y Finanzas en la época del presidente Martín Torrijos. Y debe mencionar una cosa, fue toda una experiencia, ¿no? ¿Cuál debía ser el contenido de ese documento? Y realmente fue toda una discusión y tengo que reconocer que ese primer informe se quedó corto de lo que realmente debía ser, ¿no? Esa fue nuestra primera experiencia con ese informe de la cuenta general del Tesoro, cómo estructurarla. Así que yo creo que de ese momento acá, este documento realmente se está volviendo quizás uno de los principales, si no el principal documento que tiene que ver con el estado de la economía y de las finanzas públicas del país. Ok. A ver, ok. Sí. Bien, aquí está la... Sí. Bueno, aquí tenemos entonces lo que van a ser, ¿no? La agenda de los temas que nosotros vamos a estar tocando durante el día de hoy. Resumo 6 secciones. Una, el desempeño económico, el balance fiscal, el tema de la deuda pública, la ejecución del presupuesto general del Estado, la cuenta única del Tesoro y el tema relativo al Fondo de Ahorro de Panamá. Así que vamos a iniciar con el tema del desempeño económico. Bueno, 2021 ha sido 2 años terribles realmente, terribles, ¿no? Una pandemia, problema de una crisis sanitaria que se convierte en una crisis social, una crisis de la actividad de lo cotidiano de todos los panameños, ¿no? Que se convierte también en una crisis económica y también en una crisis fiscal, como nosotros, ¿no? Vamos a estar viendo. En el año 2020
¿sí? El decrecimiento de Panamá, de su actividad económica, ahí está en rojo, 17.9, uno de los más bajos, sí, de la región, sin lugar a dudas. Y eso tuvo mucho que ver con el hecho de que nosotros tenemos una economía relativamente abierta. Entonces, como tenemos una economía relativamente mucho más abierta que el resto de la región, no es nada raro que las situaciones internacionales nos pueden afectar mucho más que otros países. Pero fíjense lo interesante para el año 2021, fíjense. Hay muchas formas como se puede dar la recuperación económica de los países y cómo se puede dar la recuperación económica, por supuesto, en Panamá. Una de ellas es, desde este punto bajo, una línea que hubiera podido ir por acá. ¿No? Le llaman como una especie de L. Y muchas otras formas de crecimiento, pero a nosotros nos tocó la mejor de las curvas de recuperación que puede tener un país. Una V perfecta. Caímos así y mírenos la forma que nosotros nos recuperamos. Así que el año 21 nosotros tuvimos un crecimiento de 15.3%. El más alto de la región, uno de los más altos del mundo, no, ese crecimiento que nosotros tuvimos. Una V perfecta. Y déjame decir una cosa, hay muchas formas entonces como se podía dar, como yo decía, esa recuperación de la actividad económica a nosotros nos tocó realmente una de las mejores curvas que se puede tener cuando uno va a tener una recuperación, esa V. Y aquí podemos comparar, fíjense la forma como nosotros nos recuperamos y fíjense la inclinación de la curva de la V para nosotros, fíjense, ¿no? Mucho más empinada que la región latinoamericana, países emergentes del mundo como la querramos ver. Fíjense cómo fue, mucho más empinada que el resto, que fue una curva mucho más acostada, ¿no? Así que sí, realmente es, yo diría que bastante estimulante en cierto sentido esa recuperación que nosotros tuvimos en el año 21. Hago constar, oiga, hay una serie de retos que tenemos como país que vienen de antes del COVID realmente, ¿no? Así que sabemos que tenemos retos contra el tema de la desocupación, la informalidad, el tema de la pobreza, el tema de la educación, etcétera. Sabemos que lo tenemos y esperamos pues sí que hayamos aprendido mucho en el pasado y sepamos hacerle frente a esos retos que nosotros tenemos por delante. Eso es cierto. Pero también es cierto que Panamá, la economía panameña se está recuperando. Y se ha estado recuperando en una forma, también decir, bastante impresionante. 15.3. Es una tasa que realmente es impresionante. Bien, en el año 21 aquí nosotros tenemos los sectores que fueron los más dinámicos. Estamos hablando de los sectores que estamos ahí sombreados, representan el 60% de la fuerza laboral, ¿no? Ahí tenemos sectores como el de las minas, que tuvo una contribución importante. En este caso, pues ustedes saben, cuando uno habla de minas, no es minas, es la mina, es Minera Panamá, realmente. Así que uno dice, la explotación de minas y canteras, en el fondo esa línea más que todo es Minera Panamá, ¿no? Así que también tenemos el caso de la industria manufacturera, construcción, que nosotros hemos tenido una estrategia con respecto a ese sector, comercio por menor y por mayor, ¿no? Transporte y almacenamiento y comunicaciones. Fíjense, es interesante que en todo este periodo ¿no? que hemos tenido nosotros del COVID, que todavía está presente, fíjense que el movimiento que se dio aquí, portuario, los movimientos que se dieron en la Autoridad del Canal de Panamá, siempre fueron en ascenso. Realmente es algo bastante impresionante. Así que bueno, abajo tenemos el crecimiento del año, fue 15.3, tenemos los sectores más importantes que contribuyeron a ese crecimiento, ¿no? Y esos sectores ocupan el 60% de la fuerza laboral. Pero este cuadro es bien interesante. Este cuadro muestra cómo crecieron el porcentaje de los ocupados, ¿no? En el año pasado, ¿no? El total de ocupados, ya sabemos pues que la tasa de desocupación bajó de 18,5% a 11.3%. Oiga, es claro que sigue siendo alta, eso no lo estamos realmente negando,
¿no? Y tenemos una ruta importante que recorrer. Lo importante es que se vea, fíjense aquí, cómo crecieron los ocupados. El porcentaje de crecimiento de los ocupados fue de casi 7%. Y el crecimiento de los empleados, estos son los asalariados, cuando hablamos del empleado fue de 13.4%. Así que es interesante que en una economía que creció en 15.3% durante el año 21, los ocupados, los asalariados crecieron en ese porcentaje de 13.4%. Así que, vuelve a ver una cifra interesante, pero oiga, sabemos que hay un gran reto por delante, sí, es cierto. Pero hay signos por lo menos alentadores de cómo nosotros nos estamos recuperando. El otro tema que es importante ver en la macroeconomía, generalmente uno habla así, de qué está pasando con el crecimiento, qué está pasando con el empleo. El otro es qué está pasando con los precios. Oiga, sobra decir que todos los que estamos aquí hemos estado viviendo lo que está pasando con los precios. Eso no quepa la menor duda. Así que hay todo un tema de qué está pasando con el tema de los precios. Ahí se puede ver en las dos áreas claves, ¿no?, que crecieron en el 21, alimento y bebida, y el tema, ¿no?, que tiene que ver con transporte y comunicaciones. Así que, pero ahí lo importante es que Panamá para el año 21, y lo podemos ver en los últimos años, la tasa de inflación nuestra siempre ha sido consistentemente más baja. Antes que esto también, generalmente más baja que la región. Y esa ha sido una de las características que ha tenido nuestro país. Tasas de inflación relativamente bajas. Así que ahí tenemos la del mundo y de América Latina y el Caribe. Bien. Lo que pasa es que a mí se me pasó a decir algo aquí que yo creo que es bueno decirlo. Así que le pido disculpas que eché para atrás. Panamá tradicionalmente ha crecido más que la región. El crecimiento económico de Panamá tradicionalmente ha crecido mucho más que la región. Por eso es que Panamá, entre los países emergentes y los países en vía de desarrollo, es el que más ha ido disminuyendo la brecha entre los países subdesarrollados y los países desarrollados. En este caso, de los países menos desarrollados de los desarrollados, porque en los desarrollados hay todo un rango de países, más desarrollados de los desarrollados, menos desarrollados de los desarrollados. Panamá ha ido cerrando esa brecha más que cualquier otro país de la región. Y por eso se dice que si sabemos jugar nuestras cartas, podemos dar ese salto primero que el resto de los países emergentes, incluso sobra decir América Latina y el Caribe. Así que aquí se ve tradicionalmente cómo nosotros estamos por arriba en crecimiento en la curva azul, ¿no? Acá sí caímos más, pero aquí volvemos a coger ese liderazgo y para los próximos años nosotros prevemos que vamos a estar liderando el crecimiento de la región, ¿no? Esa es la parte. Así que voy para adelante de nuevo, disculpe que di paso atrás. Así que es un resumen de lo que es la parte macroeconómica, que es crecimiento económico, empleo, precios. Generalmente eso son los indicadores pues, que tradicionalmente pues, siempre se quieren resaltar. Vamos a este tema, oiga, este tema de balance fiscal, ¿no? Yo sé que yo he venido varias veces aquí a la Asamblea a hablar de este tema del balance fiscal, ¿no? Así que, claro, la primera pregunta es, ¿cómo se come esa palabra de balance fiscal, ¿no? ¿Qué significa esa palabra balance fiscal? No, así que aquí lo que vamos a estar haciendo, de hecho, es presentar el balance fiscal que ha resultado, ¿no?, de nuestro ejercicio presupuestario. Bien, aquí un resumen de las cosas que resaltan. Primero, para el año 2021 estuvimos por debajo en lo que es el déficit de lo que la ley nos permite a nosotros. Ahí lo van a estar viendo, ¿no? Lo otro dato interesante que hay que resaltar es que en el 21 es la relación. Y esto es un indicador, oiga, que la gente se fija mucho, ¿no? Y eso un equivalente de esto, por ejemplo, es lo que ustedes tienen que pagar en materia de hipotecas
de una vivienda, por ejemplo, y carros, en función de lo que es el ingreso de ustedes. ¿Qué porcentaje del ingreso que nosotros tenemos se nos va en la hipoteca, por ejemplo? ¿Cuánto? No, así que, claro, no. Este indicador es muy importante cuando se analiza la situación de las finanzas públicas. Lo que yo sí quiero decir es que en este caso una de las cosas que hay que resaltar es el peso de la deuda en los hombros de nosotros como país, ¿no? Y lo que muestra el indicador es que el peso de la deuda, y es una estrategia que ustedes verán una curva más adelante de cuál es nuestra planeación estratégica con respecto a la misma, en el año 21 cae en forma importante. Cae de 68.5, perdón, a 63.7% de la producción del país, ¿no? Es una caída bastante alentadora, ¿no? Y algo también bastante interesante aquí, que vemos la sonrisa aquí del director de ingresos con respecto a esta línea aquí de 2021. La recaudación de ingresos del gobierno superó en 8.7% de lo programado, ¿no? Y además de eso, la recaudación fue 14, casi 15% superior a la que se tuvo en el año 2020. Yo diría que todos estos indicadores bastante alentadores. Es como quien dice, el comportamiento de la finanza en el año 21, no obstante, oiga, lo difícil que ha sido para nosotros, yo diría que ha sido satisfactoria. Bien, ¿por qué yo presento esto que está aquí? Porque esto, en el fondo, tiene mucho que ver con la estrategia que nosotros seguimos en materia del manejo de las finanzas públicas y la economía, ¿no? Cuando nosotros entramos, sí, la ley nos permitía estos topes o techos de déficit. Yo he venido en 2 ocasiones a tocar la puerta acá, y yo diría que han cooperado bastante con nosotros, con todas las explicaciones que hemos hecho nosotros. Fíjense la diferencia entre esto y la última línea. En el año 2020, la relación que hay entre el déficit que nos han aumentado en razón de las leyes que aquí nos han respaldado, por así decirlo, ¿no? 10.5 es 6 veces más que 1.75. Y acá es 4 veces más el déficit permitido que en el año 21 que es lo que originalmente teníamos. Eso nosotros le llamamos, realmente es una política anticíclica que nosotros seguimos. ¿Qué significa en el fondo estas cosas? Pues bueno, nada más ni nada menos. Al nosotros tener un déficit permitido mucho mayor, en el fondo, ¿qué? No podemos endeudar más. Esa es la razón. Entonces, la estrategia nosotros le llamamos realmente estabilizadores automáticos, le llamamos nosotros, o una política anticíclica, en momentos tan difíciles como nosotros hemos pasado. La estrategia nuestra, ¿cuál fue? La estrategia nuestra fue, sencillamente, lo hicimos bien, poder cerrar esa brecha de ingresos que nosotros tuvimos con la caída de ingresos, ¿no? En el año 20 y en el año 21. En ambos años, los ingresos, en ambos años, 20 y 21, cayeron en 4.500 millones por debajo de lo presupuestado, ¿no? Estamos hablando de una cifra de más de 20-25%, bastante grande. ¿Y cómo fue posible que en medio de eso nosotros pudimos mantener gastos del gobierno, que no lo bajamos, por ejemplo, el gobierno central, que fueron alrededor de 26.000 millones de dólares? No obstante los 4.500 millones de caída en ingresos, esta estrategia nos permitió a nosotros poder mantener niveles de gastos del gobierno que no fueron reducidos en razón del COVID. ¿No? ¿Por razón de qué? Bueno, una medida anticíclica. La idea nuestra era traer la mayor cantidad de recursos de afuera para inyectarlo en la economía a través de la acción del gobierno. Y efectivamente, fíjese la cantidad de recursos que nosotros tenemos de afuera. Nosotros pedimos prestado en esos 2 años casi 11.000 millones de dólares. Casi 11.000. ¿No? Pero eso se hizo, como les decía, dentro de una estrategia
anticíclica. En un momento en que la economía no estaba bien, ¿no? Nosotros hicimos entonces que nos aumentaran estas posibilidades de poder endeudarnos más para poder inyectar más recursos a este país que lo que hubiera sido si nosotros no hubiéramos usado realmente esta estrategia. ¿No? Y ahí está, fíjense, incluso esos fondos que se trabajan afuera, que incluyen el Banco Nacional y cada ahorro en este caso, representaron casi el 24% del producto del año 2020. Así que ese crecimiento importante de la deuda obedeció a una estrategia, ¿no? Y déjenme decir una cosa, que con esa estrategia de endeudamiento, en un momento dado, por ejemplo, con una de las calificadoras, ¿no? Muchos pensaban que se iba a perder el grado de inversión, y no se perdió el grado de inversión. Con todo lo que hicimos, no hemos perdido el grado de inversión. Y uno de los pocos países de América Latina que lo sigue teniendo es Panamá, y ya verán también que Panamá es uno de los países con menor riesgo país. No, solo tengo una gráfica más adelante, no me quiero adelantar realmente. Así que bueno, aquí tenemos el balance fiscal del sector público no financiero, ¿no? Estamos muy por debajo de lo que nos permitía la ley, tanto aquí como acá. La ley nos permite pues 7.5%, ¿no? Y estamos en una cifra preliminar, ¿no? Porque estamos haciendo unos ajustes, ¿no? Es 6.66, así que no, este es el cuadro de balance del sector público no financiero. Este es el balance preliminar del gobierno central. Esta cifra es interesante, el sector público no financiero. Los gastos totales en ambos años fueron 30.000 millones. El programa Panamá Solidario y el tema de los vales digitales, en esos años ascendía a 3.500 millones, ¿no? Y eso es mucho más del 10%, ¿no? De los gastos totales que nosotros tuvimos, ¿no? En el 2021. Aquí está entonces el balance del gobierno central. Aquí está lo que yo les decía. No obstante, estos ingresos cayeron entre los dos 4.500 millones de dólares, por debajo de lo presupuestado. El golpe aquí fue también bien duro con ganas. Nosotros mantuvimos los gastos que se tenían presupuestados. En este caso, pues estamos hablando, sí, estaba 12, estamos 23, 24, 25 millones, 24 mil millones de dólares. Y eso es lo que decía que fue la política anticíclica. No obstante la caída de los ingresos, nosotros mantuvimos el nivel de gastos programados, y eso fue lo bueno. Por supuesto, el presupuesto fue reestructurado en el sentido de que, como yo les decía, esos 3.500 millones salen de una afectación que nosotros tuvimos a todos los presupuestos, casi todas las entidades públicas. Casi todas las entidades públicas se le bajó el presupuesto. Esos 3.500 millones salieron de las instituciones públicas, casualmente. ¿Para qué? Para darle prioridad a los dos grandes objetivos, que era cuidar la salud y vida de los panameños, y el tema de Panamá Solidario, ¿no? Acá. Así que lo que sí hicimos nosotros fue una reestructuración dinámica del presupuesto, así que este presupuesto fueron reestructurados tomando en cuenta entonces esas dos grandes prioridades. Ustedes se imaginan si no hubiéramos tenido que usar 3.500 millones para estos programas. Por supuesto, hubiéramos podido utilizarlo para, ¿no?, haber desarrollado muchos otros programas que realmente pues fueron sacrificados, por así decirlo, pero con este gran objetivo nacional que teníamos nosotros, ¿no? Que eran estos dos grandes objetivos a que he hecho referencia. Y recuerden, todavía la pandemia sigue, no es que la pandemia se ha eliminado. Bien, en este cuadro lo que queremos resaltar, ¿no?, es algo que siempre me ha tocado hacer mucho énfasis, ¿no? Las curvas azul son los ingresos corrientes, la roja son los gastos corrientes.
Y desde el punto de vista de estrategia, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Que la diferencia entre estas curvas sea lo más grande posible. ¿Por qué? Porque eso es lo que representa lo que no gastamos en gastos de operación, que es lo rojo, ¿dónde lo vamos a gastar nosotros? En inversiones, en el fondo. Así que, ante una meta de aumento de deuda, como tiene la ley, mientras más ahorramos nosotros, más podemos invertir. Así tan sencillo como eso. Entonces, por eso que eso nos interesa mucho. Pero miren qué pasó en el año 2021. Nosotros tuvimos que, digo 2021 como paquete, ¿no? En el fondo, yo sé que el informe es del año 21, pero fíjense, en ambos casos estuvimos en rojo. Es decir, los ingresos estuvieron por acá, los gastos estuvieron por acá. Y esa diferencia, ¿cómo la financiamos? Pidiendo prestado. Así que en el año 21, nosotros tuvimos que pedir prestado para pagar ¿qué? Para pagar operaciones, planilla, subsidios, etc. Tuvimos que pedir prestado. Y eso se sabe que eso no puede ser permanente. Es como nosotros en nuestros hogares empezamos a pedir prestado ¿para qué? Para pagar, comprar la comida, para pagar la luz. Oiga, eso es lo peor que uno le puede pasar en un hogar, por ejemplo. O sea, así que acá, 2021 fueron 2 años terribles, pero fueron programados para que eso fuera así, pues. 2021 se programó ¿para qué? Bueno, para pedir prestado, para pagar operaciones, porque no queríamos afectar esos niveles previos que yo le estuve diciendo de gasto del gobierno, ¿no? Porque estábamos en una política anticíclica, ¿no? Y la idea era inyectar la mayor cantidad de recursos en la economía del país, pues por eso. Así que sí, pedimos prestado, ¿no? ¿Cuál hubiera sido la otra solución? Que nosotros cortáramos el presupuesto, ¿qué? En 2.400 millones, y aquí hay más de 1.000 millones. No me imagino hacer algo como eso en los momentos que hemos vivido y que todavía estamos viviendo. Así que a mí me encantan estas curvas, me encanta, porque me traen recuerdos. Mire el recuerdo que me traen. 2004, 2005, cómo estábamos nosotros y cómo se logró transformar realmente, ¿no?, las cosas. Así que, ¿no?, ya se ve que para el 2022, aunque la idea no es hablar tanto de 2022, vemos ya el cambio como nosotros estamos manejándolo. Por eso es que realmente está habiendo también una reacción positiva de las calificadoras. Si ven, por ejemplo, lo que es Fitch, el penúltimo comunicado de Fitch fue duro. El último no. El penúltimo fue duro. Porque sí, ellos les preocupaba mucho, oye, ustedes podrán cumplir, ¿no? Un programa que lo reencauce en el camino que ustedes deben seguir desde el punto de vista del manejo de la finanza pública. Y nosotros hemos dicho, sí, nosotros vamos a poder reencauzar eso dentro de ese PAT, y creo que lo estamos logrando y se está viendo ya para el 2022, pero la idea no es hablar tanto del 22. Bueno, aquí está en otra forma, ¿no? El ahorro corriente, que son la misma curva que vimos puesta en otra forma. Ahorro corriente son los ingresos corrientes, gastos corrientes. Lo que nos queda, ¿para qué? Para invertir. Esto que está aquí es lo que yo decía, tuvimos que pedir prestado para poder financiar estas dos cosas que están aquí. Sabemos que eso es lo peor, ¿no?, que a uno le puede pasar. Y nos faltan las empresas, también pasa, ¿no? O sea, usted se imagina negocios que están pidiendo prestado para pagar planillas. Ese no es el mundo que tampoco al mundo de los negocios le gustaría realmente. Así que lo vemos acá, aquí hubo una transformación bastante fuerte en el 2022, ¿no? Y ya pues vemos, ¿no?, realmente qué porcentaje de aquí de los ingresos corrientes estábamos en rojo, que son estas cifras que están acá, ¿no? Y acá pues lo interesante es que mire el cambio que se le da, aunque no estamos hablando, no vinimos a hablar tanto como del 22, pero bueno, lo tenemos gráficamente, lo tenemos graficado acá. Y ya uno está viendo que para el año 22 nosotros tenemos ahorros de más de 1.000 millones de dólares en el 22, ¿no?, que representan, ¿no?, 10.3 de los ingresos corrientes, y eso nos va a permitir a nosotros financiar 32% de las inversiones del gobierno central este año. Así que bueno, ahí estoy haciendo un paréntesis que no debiera, pero esta gráfica, que también es bien interesante, ¿no?,
debe sumar siempre 100. En el fondo es 100%. Esta gráfica muestra qué porcentaje de las inversiones usted la financia con su ahorro o lo financia con préstamo. Y fíjense acá, el rojo, fíjense, aquí, 2021, el 100% de las inversiones hubo que pedir prestado para pagarlas. Y no solo 100% aquí, hubo que pedir prestado para pagar operaciones también. Acá lo que significa, ya en el 22, ya que lo tengo graficado, es que ya 32% de las inversiones son con ahorro, 68% con préstamo. Lo ideal es que nosotros pudiéramos tener aquí 70, 75 y acá ese error es 25, 30, una cosa de ese tipo. ¿No? Esa es la ruta en que nosotros pensamos que nos debemos mover. A mí me encanta esta gráfica porque muestra cómo, a medida que ha ido pasando el tiempo, hemos estado cada vez haciendo mucho más énfasis en financiar inversiones pidiendo prestado y descuidando algo que no debemos descuidar como país, se lo digo, es el ahorro. De veras que eso, y también van para los hogares de todos nosotros, ¿no? Porque a veces vemos el ahorro como un residuo, y el ahorro no debe ser un residuo. No, debemos tenerlo como meta, ¿no? Porque a veces lo tenemos como un residuo, no debe ser. Pero bueno. Esta es la presentación en otro formato. A mí me gusta mucho este formato. De veras que me encanta este formato de presentar lo mismo, ¿no? Acá, ustedes ven estos rojos aquí, 1.390, bueno, en fin, esto lo que representa acá, y está representando aquí es de operaciones, cuánto nos queda a nosotros para invertir. Ok, así que acá estamos en rojo, esto había que pedirlo prestado, pero también hay que pedir prestado para pagar todo lo que es inversiones. Y aquí ustedes tienen entonces el total de recursos, ¿no?, que nosotros, ¿no?, fuimos a pedir prestado. Este que está aquí. Aquí está entonces, de este dinero, cuánto se pidió para amortizar. Eso no aumenta la deuda. Eso es un refinanciamiento. Así que de los 7.800 millones, usamos 3.200 millones para amortizar deuda. Hago contar, nosotros tenemos mucho manejo de pasivos, ¿no?, casualmente para bajar perfiles de amortizaciones esas que son muy altos. Así que lo que quedó de los 4.576, estos representan en el fondo los fondos que se van a usar para financiar. En este caso era inversiones y operaciones. Acá se ve mucho más nítido en este cuadro, ¿no?, mucho más nítido, porque entonces esto que está aquí, que está acá, que es el flujo de caja general final, esto que está aquí realmente entonces es lo que se usa para pagar ¿qué? Esto y esto que está aquí. Y parte de esto que está aquí, que es inversiones, se va a ayudar a financiar ¿con qué? Con los 1.050. A mí este cuadro que está acá, en ese sentido siempre me ha gustado, porque lo que esto significa es que de operaciones estamos generando 1.050 millones para poder financiar parte de los 3.285 que se necesita para invertir. Eso es lo que es. Y la diferencia, entonces hay que pedirlo prestado. Así que, pero bueno, son diferentes formas de presentar lo mismo. Ahí tienen varias formas de presentarlo, como se hace, así que todas nos llevan al mismo lugar. Bien, este cuadro, a mí me encanta presentarlo, fíjense, que el caso de los aportes del Canal de Panamá. Sí, no, en el 2021 creo que crecieron como 270 millones. 2021, 270 millones, mucho más chico que los 4.500 millones que me cayeron los ingresos del gobierno central esos 2 años, básicamente. Pero me gusta presentarlo por una razón, y voy a recordarme del pasado, ¿no? Fue en el 2007-2008. A mí me tocó ir a la mesa de la concertación para el desarrollo en el 2007-2008. Cuando yo llegué, la idea que ahí se planteaba era que usáramos parte de los ingresos del canal para ponerle un fondo de desarrollo para inversiones. Esa era la tesis antes que yo llegara. Oiga, cuando yo llegué eso cambió. ¿Por qué cambió? Porque mi tesis era sencilla. Los ingresos del canal en ese entonces significaban, aquí está, alrededor del 17% de los ingresos corrientes del gobierno.
Y lo que uno tenía que hacer era cuidar por la calidad del gasto público del 100% en este caso, los ingresos que tú pudieras recibir como ingreso corriente y también de los préstamos. Así que había que cuidar todo, no solo los ingresos del canal. Pero lo importante aquí es que el canal, los aportes del canal, ese es nuestro principal contribuyente. Lo es. Es nuestro principal contribuyente. Principal contribuyente de las finanzas públicas es, y tiene una importancia importante, una importancia muy buena, creciente en el año 2022. Así que me gusta presentarlo para que se vea la importancia que representan estos ingresos. Y tradicionalmente, fíjense, alrededor de 20-22%, en fin, ¿no?, para la calidad de las finanzas públicas, ¿no? Y también ayudan a darle bastante estabilidad, sin lugar a dudas, a las finanzas públicas a través del tiempo. Bueno, aquí tengo esto ya en otra forma, así que lo podemos pasar más rápido. Están los gastos corrientes, ¿no? Los gastos corrientes como en función de los ingresos corrientes. Aquí estábamos en rojo, esa diferencia era pagar operaciones con préstamos. Ya aquí tenemos casi 90% de los ingresos se utiliza para pagar gastos corrientes, pero el resto del 10% nos queda para inversiones. Así que este es un cuadro que a mí me gusta presentar, ¿no? Y uno espera entonces que esto vaya bajando. O sea, ¿cuál es la estrategia? Que la importancia relativa de los gastos corrientes vaya bajando. Y vaya subiendo, ¿qué? El ahorro. Porque la diferencia del ahorro, esto va bajando, eso significa que el ahorro entonces iría subiendo, ¿no? Bueno, aquí está también el tema de los gastos en planilla. Yo tengo una información que tengo ahí en nota de pie que es importante de lo que ha pasado de 2019 al 2022, en que en el fondo el aumento de la planilla, como ahí lo decimos, de alrededor de 752 millones, 751 es menor que el pago adicional que hemos tenido que hacer nosotros en planilla por leyes especiales, ¿no? Entonces eso es tu tema. Pero lo importante aquí es la bajada en la importancia relativa también de la planilla. Porque la idea es, cuando hablamos de bajar la importancia relativa del gasto corriente en los ingresos corrientes, ¿a qué nos referimos? A los componentes del gasto corriente. Uno de ellos que es importante, bueno, es la planilla. Pero el otro importante también viene acá. Este más o menos ha bajado, ¿no?, ligeramente, y hablaremos un poco más de este tema adelante. Y aquí tenemos el caso de los subsidios, que aquí se nos dispararon, así que ya para el año 21, aunque era ligeramente inferior que el año 20, estamos hablando de una cifra bastante importante. Aquí está la cantidad de dinero, ¿no?, cómo se disparó el subsidio. Muchos lo tienen que ya saben que es como para más solidario, por ejemplo, ¿no? Así que eso fue un tema que fue programado para que así fuera, para estos momentos tan difíciles que había que llevar respuesta también en muchos hogares que estaban pasando mucho trabajo. Aquí tenemos entonces, para que ustedes tengan todo el informe del detalle de los subsidios, ¿no? Acá están, ¿no? Y entonces aquí está, ¿no?, aquí corresponde, cuánto es para, bueno, este subsidio energético, Dios mío, ¿no? Así que está 120 a los 65. Ustedes tienen un detalle ya de la composición de los subsidios. Creo que es una información que es bueno verla siempre. Para nosotros también lo importante es que vaya perdiendo importancia relativa, ¿no?, como los cuadros que vimos anteriormente, ¿no? Aquí lo que estamos diciendo es que por cada dólar que a nosotros nos entra en ingreso corriente, aquí gastábamos 40 centavos en subsidios. Acá por lo menos ya estamos en 20 centavos. La idea es que por cada dólar que nos entre gastemos menos en subsidios, en planilla, etcétera, porque eso nos libera más para poder invertir mucho más. Bueno, aquí está también cuánto van las empresas. Y yo voy a retomar esto de la Caja del Seguro Social en un cuadro posterior, que yo creo que vale la pena que lo veamos, que es este que está aquí. Miren, quizás de esto se habla menos, pero durante el año 2021, miren, nosotros le mandamos de una manera u otra a la Caja del Seguro Social más de $1.000 millones
en momentos difíciles. Ustedes se imaginan que el gobierno dice, yo no tengo plata para nada, así que Seguro Social, yo no le puedo mandar eso que está planeado mandárselo a ustedes. Por supuesto, hubiéramos creado o profundizado una situación muy difícil para la Caja de Seguro Social. Miren la cantidad de recursos que nosotros le mandamos a la Caja de Seguro Social, que estos años representaban, aquí está, 26-27% de los ingresos corrientes de ellos. O sea que un porcentaje importante de los ingresos de ellos venían ¿de dónde? ¿No? Del gobierno. Del gobierno. ¿No? Y fíjense, en el año 21, alrededor del 15% de los ingresos del gobierno, los ingresos corrientes del gobierno, ¿a dónde estaban yendo? A la Caja de Seguro Social. ¿No? Porque realmente fue así. ¿No? Y otro dato interesante, fíjese, la cantidad de aportes al programa de pensiones por diferentes conceptos. Aquí estamos hablando de casi 400, alrededor de 450 millones por año. Acá subió lo que nosotros le mandamos al Seguro Social. ¿Por concepto de qué? Bueno, diferentes conceptos de compromiso incluso que ha hecho, ¿no?, el Estado por fondos que entonces se envían a la Caja de Seguro Social por razones de decisiones pues, que se han tomado con el tiempo. Así que ahí están las pensiones, subsidios víctimas afectadas por Boca del Toro. Aquí están las que son, ¿no? Hay una que es mucho más conocida, que son las de los 140 millones que surgió, ¿no?, la época del presidente Martín Torrijos, ¿no?, cuando se reestructura la ley de la caja en relación a lo que era el tema de pensiones y jubilaciones, estos 140. Pero bueno, hay una lista ahí de las cosas, pero yo lo que quería era que vieran la importancia que tiene los aportes que el gobierno, los pagos que el gobierno le hace al Seguro Social. Y ustedes se imaginan el 2021, que se han sido 2 años tan difíciles, el gobierno le estaba mandando todavía más de 1.000 millones. Si nosotros íbamos a entrar en una crisis de no pago de muchas cosas, pues, no sé cómo eso hubiera o no podido afectar la caja, por supuesto, ya eso es algo meramente especulativo, así que para qué hablar de ellos. Bien, vamos también ahora al tema de la deuda pública. Ok, me adelanté a la... Bien. Bueno, la deuda pública va por los 40.488. No hay por ahí donde va. Esto es toda una historia, ¿no?, sobre este tema. Igual, como yo decía, pues aquí se ve cómo subió de forma importante. Esto tiene mucho que ver con la caída de la producción. La idea es ese PAT, que voy a enseñárselo más adelante, ¿no?, por dónde vamos. Así que yo tengo una nota al pie ahí, ¿no?, del 2019, ¿no?, cómo aumenta la deuda en el 2019, ¿no? Mire, el aumento de la deuda en el 2019, para ser sincero, a mí no me gusta mucho estar hablando del pasado. Pero desde el punto de vista analítico, ¿qué pasó en el 2019? Recuerden, además de la situación de crisis financiera que nosotros recibimos, nosotros pagamos más de 1.800 millones de deudas que se debían del pasado. Casi todas de 2018, 2017, porque lo que queríamos hacer era poner orden en el tema de la deuda, ¿no? Cosa que pudiéramos manejar los pasivos de la cuenta por pagar en un ciclo que pudiera ser predecible, ¿no? Así que creo que vamos en esa ruta, no hemos llegado exactamente donde quisiéramos llegar, esperamos, ¿no?, que ojalá este año pudiéramos llegar a él. Entonces, aquí este salto que está aquí principalmente se debió también a todas las decisiones que nosotros tuvimos que tomar en materia de deuda por la situación financiera difícil que nosotros heredamos. Pero bueno, lo importante es que sí, pero aquí va, ¿no? Y la idea es que siga perdiendo importancia relativa, tal como la pueden observar aquí. Aquí, en el fondo, estamos resumiendo lo que sería cómo nosotros observamos el comportamiento de la deuda pública para los próximos años. ¿Cómo lo observamos? Bueno, no, aquí está. Esto es el aumento porcentual de la deuda año por año. 2021 creció en forma enorme por los 4.500 millones que se nos caen los ingresos, que lo compensamos pidiendo plata prestada. Porque esa fue realmente la estrategia que se usó. Pero ya vemos que
del 21 al 24 el aumento en la deuda, si acaso va a estar alrededor del 13%. El golpe duro fue aquí, pero fue ahí porque fue parte de una estrategia. Miren, todos los países se tuvieron que endeudar, todos los países se tuvieron que endeudar por el problema del COVID. Y otros, y casi todos, tenían banca central, así que podían hacer cosas que nosotros no podíamos hacer porque no tenemos banca central. Pero fue así, fue así. Y nosotros elegimos ese camino, pero fue dentro de una estrategia, de una política anticíclica que creo que ha resultado, ¿no? Así que esto es lo que sería, cómo iría aumentando el ritmo de crecimiento de la deuda en los próximos años, una tendencia decreciente. Y acá, esta relación deuda-Producto Interno Bruto que cae fuertemente en el año 20 al 21, y esta es la trayectoria que nosotros pensamos. Es más, yo creo que esta curva se nos va a desplazar para abajo. Así que vamos a poder tener mejores comportamientos de la deuda al Producto Interno Bruto. Es la sospecha que nosotros tenemos. Pero sí, estas son las metas que nosotros tenemos desde el punto de vista de programación estratégica, con dos de los indicadores que son claves. Bien, aquí está el desempeño de la deuda, ¿no? Fíjense, es interesante, el 2019, la tasa de interés promedio que nosotros pagamos por la deuda era 4.6, acá estamos hablando ya de 3.89, en este periodo, si no me equivoco, el periodo que no hemos ahorrado 150 millones, ¿no? Casualmente, ¿por qué? Por el manejo de deuda que hemos hecho nosotros. Nosotros hemos refinanciado deudas, deuda cara, deudas baratas, en fin. Y la nueva deuda que hemos adquirido, la hemos adquirido a tasas relativamente bajas. Así que esto está aquí, es una gran cosa de cómo esto se ha estado comportando, esto que está aquí. Ni decir, si hablamos del resto de los países de América Latina, ni hablemos de lo que está pasando en América Latina. No, ahora vamos a ver algo de eso en el cuadro que viene. Así que aquí está la composición de la deuda. El grueso de nuestra deuda está a tasa fija. Bien, bueno, la ventaja de la tasa fija, ¿cuál es? No importa qué está pasando en el mercado, esa es la tasa. No tenemos un riesgo de pago por alza de tasa de intereses si todas fueran, por ejemplo, tasas variables que dependen del mercado. Así que, desde el punto de vista de portafolio, esto es, ¿no?, bastante interesante. Y aquí está, ¿no?, qué porcentaje de la deuda es el mercado de capital, la deuda externa, y el mercado de capital local es importante porque estamos ahora mismo haciendo operaciones para fortalecer el mercado interno de manejo de deuda, de manejo de emisiones, por ejemplo. Así que nosotros estamos haciendo emisiones desde Panamá, que nos están saliendo bien, ¿no? Y eso es bueno, se ve muy bien a los ojos incluso de los que nos siguen la pista del manejo financiero de nosotros, porque muchas de esas emisiones de papeles que estamos haciendo desde Panamá salen de también inversiones de inversionistas locales. Así que, pero bueno, este es interesante esto que está aquí, ¿no? Y antes había mucho más diferencia entre el costo de las tasas de intereses nuestras cuando hacíamos emisiones locales vis a vis en el exterior. Eso realmente se ha ido desapareciendo, ¿no? Porque sí es importante tener un mercado interno, ¿no?, incluso secundario, en que se pudiera estar transando los papeles del gobierno panameño, si se quiere, también en el mercado local. Hacia allá vamos. Esto que está aquí es interesante verlo. Miren, este tema del riesgo del país. ¿Qué significa esto? Miren, en El Salvador, si El Salvador va a hacer una emisión de papeles, por ejemplo, el castigo por riesgo del país sería de 21%. Eso sería, ¿no? Se sumaría, ¿no?, a una tasa de referencia. Por ejemplo, si la tasa de referencia es 5%, los intereses que tendrían que pagar ellos son 26%. O sea, estos son los puntos adicionales. Pues, en este caso le quito dos ceros ahí que tendrían que pagar adicional. Fíjense dónde está Panamá, uno de los países con menos riesgo
Ahora, ¿qué significa que Panamá tiene menos riesgo? Que el costo de capital nuestro es más barato. Pero no solo nuestro, también para el sistema financiero va a ser diferente. ¿No? Porque eso hace menos riesgoso a Panamá como país también. Así que eso tiene sus efectos también, ¿no?, en nuestro sistema financiero, en el costo de capital no solo del gobierno, sino también de la empresa privada. Pero fíjense, ¿dónde estamos nosotros? Los 4 mejores países con menos riesgo. Y eso lo ven los inversionistas también, esa parte. ¿Cómo ven a Panamá? Un país menos riesgoso. Y fíjense con todo y lo que nosotros hemos hecho, pedir prestado incluso para pagar deuda y todo, para pagar operaciones, fíjense cómo estamos nosotros. Pero bueno, esto es un cuadro bastante interesante. Yo aquí, si me lo permite, señor presidente, quisiera darle la palabra, pasar la palabra al director nacional de presupuesto para que presente esta parte de la ejecución del presupuesto general del Estado. Se concede la palabra al licenciado Carlos E. González, director de presupuesto de la Nación. Carlos. Gracias, presidente. Voy a pedir disculpas también, me voy a retirar la mascarilla. Bueno, en cuanto a la ejecución del presupuesto, en el periodo, en el año 2021, el presupuesto lo vamos a ver desde el punto de vista del sector público no financiero, que es el que realmente sustenta la información que estuvo presentando el ministro. El total de gasto que se autorizó en el presupuesto general del Estado para el sector público no financiero fue de 19.064.4 millones. Estos correspondían a un presupuesto sin transferencia de 22.054.5 millones que fueron asignados al gobierno central, 13.772.5 millones, a las instituciones descentralizadas, 6.756 millones, a las empresas públicas, 1.379.4 millones, y a los intermediarios financieros, 146.5 millones. Durante el año hubo créditos y traslados de partidas que significaron un aumento, una variación de 1.533.4 millones en términos absolutos. Y eso llevó el presupuesto modificado sin transferencia en valores netos a 20.597.8 millones en el sector público no financiero. De ese total del presupuesto disponible, se logró ejecutar 18.984.4 millones, que representaron el 90.5% del presupuesto del sector público no financiero total. No obstante, cuando vemos la ejecución por sector, se puede observar que el gobierno central tuvo una ejecución de 96.2%, la más alta de los últimos años, y para ser un periodo todavía experimentando las limitaciones que crearon el COVID, pues representó un esfuerzo enorme. Las instituciones descentralizadas tuvieron una ejecución de 86.2%, muy similar al promedio del periodo, y el resto de las áreas como la empresa pública y los intermediarios financieros mantuvieron casi sus niveles históricos.
Estoy tratando de avanzarlo. Acá. Ya, sí, ya, gracias. Cuando vemos el gobierno central tenía una asignación de 13.772.5 millones, de los cuales se habían asignado para el gasto corriente 8.972.4 millones y en gasto de capital 4.800.1 millones. Producto de los créditos adicionales, el presupuesto aumentó en 1.476 millones. Lo interesante fue que en ese ejercicio hubo una reducción del gasto corriente de 109.9, o sea, 110 millones, mientras que se reforzó el gasto de capital, las inversiones en 1.585.9 millones. El presupuesto modificado con ese efecto aumentó a 15.248.5 millones y la ejecución de ese presupuesto fue de 14.663.6 millones, de los cuales 8.641.8 correspondieron a los gastos corrientes, es decir, un 97.5%, y en gasto de capital 6.021.7 millones, con una ejecución de un 94.3%. Este es el indicador más alto, sin dudarlo, de cualquier vigencia en los últimos 30 años. Fue el mayor esfuerzo que se hizo en el gasto de capital. En cuanto a los gastos corrientes, el 97.5 rondó el promedio ligeramente superior al promedio que históricamente se lograba de un 95%. Viendo ya el tema de las inversiones por separado, podemos ver que el gobierno central tenía un presupuesto de 2.722.6 asignados, modificados después de los créditos adicionales y las modificaciones de traslados. Se logró comprometer 2.541.1. Definitivamente un 93.3% en inversiones del gobierno central. Muy, muy alto. Las instituciones descentralizadas ejecutaron 743.4% con un 68%. Las empresas públicas un 85.7%, los intermediarios financieros 80.6%, el sector público financiero 88%, y ahí hacemos la aclaración de que el sector público financiero incluye las inversiones financieras de la Caja de Seguro Social, el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorro, en tanto que el resto del sector intermediario financiero comprende al BDA, al Banco Hipotecario Nacional, la Superintendencia de Mercados de Valores y el Instituto de Seguro Agropecuario. Aquí lo que podemos ver es que el esfuerzo del gobierno central empujó los resultados de las inversiones hacia los indicadores favorables que estuvimos viendo. En tiempo de pandemia, pues eso era lo que había que hacer. Esto es lo que ayudaría realmente a la dinamización de la economía. Y en ese esfuerzo es donde podemos ver por qué estamos logrando los resultados que se tienen hasta el momento.
Bueno, eso en forma resumida y tocaría seguir con el punto de las cuentas del Tesoro. Bien, yo creo que de todas maneras aquí tenemos al tesorero que podrá explicar mucho más cosas en detalle, pero no, vamos a pasarle vamos a pedir la palabra aquí al tesorero. Doy la palabra al licenciado José Simpson Hugh, director general de Tesorería. Muy buenos días a todos, señor presidente. La verdad es que después de haber oído al ministro y a Carlos González hablar sobre pagos es bastante simple y sencillo. Los pagos que se hicieron en el 2021 alcanzaron la suma de 15.480 millones de dólares, de los cuales 13.957 corresponden a la vigencia fiscal del 2021 y 1.522 millones de dólares corresponden a las reservas que se utilizaron del 2020. Eso hace los 15.480 millones. Lo más relevante de este cuadro es que los servicios personales ocupan el 28% de esos 13.950 millones, mientras que el pago del servicio de la deuda corresponde 35%. Es decir, en términos absolutos, 4.900 millones de dólares, de los cuales, por concepto de intereses, fueron 1.700 millones y 3.200 millones en lo que respecta a amortización. Eso hace el componente 4.900 millones en el servicio de la deuda para el 2021. 21% fue en pagos de inversiones de capital. En ese pago de inversiones de capital se incluye lo utilizado para lo que fue el efecto del COVID-21, que fueron aproximadamente el gasto de 1.200 millones de dólares ahí en concepto de pagos. Y este programa de inversiones, como lo ven aquí, incluye pago a Renovación Urbana de Colón, el programa de inversión de obras públicas y servicios municipales, saneamiento de la bahía, metro línea 2 y 3, falta línea 1, 2 y 3. Y lo más relevante de todo esto es el último rubro, el último renglón. Se pagaron a 1.122 proveedores, es decir, 1.122 agentes económicos. El monto de eso fue 774 millones de dólares. Si tú divides o se divide 774 millones entre 1.122, el pago per cápita o promedio o media es de 690.000 dólares por proveedor o por agente económico. Entonces, eso significa que el gobierno de Panamá insertó a la economía vía pagos al sector privado 1.774 millones de dólares. Cuando hablaba de los 15.480 millones de dólares, a ver los 13.925, el faltante de los 1.522.8 millones es la reserva de caja. Y como ustedes pueden ver, esos 1.528 millones que son gastos del 2020, los más relevantes fueron los gastos aquí en salud por 383 millones, en obras públicas 228, y así seguimos bajando hasta 52.8 millones que otros, que incluye todo el resto de las empresas o ministerios. Y con esto yo finalizo, señor presidente. Para aclarar un poquito el tema de la reserva de caja. A ver, la reserva de caja corresponde a cuentas por pagar del año anterior. Al final del año, están registradas y entonces se le guarda pues el efectivo que se requiere para que sean canceladas.
Bueno, Fondo de Ahorro de Panamá, al 31 de diciembre del 2021, pues estamos hablando de 1.420.9, casi 1.421 millones, un crecimiento de ese patrimonio de 3%, ¿no?, en este año. Así que yo creo que lo pudiéramos resumir en esa parte, ¿no? Aquí está la composición. En el Fondo de Ahorro existe un comité directivo, de un grupo que es el que se encarga entonces de manejar, de acuerdo con la normativa, ¿no?, la forma como ellos van a estructurar su cartera de inversiones tiene mucho que ver también con diversificar riesgos, ¿no? Así que aquí el 43% de sus recursos se destinaron a inversiones con renta fija, 22% con renta variable y entonces 34% en activos líquidos de corta duración, que parte de la manera táctica con que ellos manejan lo que sería, ¿no?, sus activos, ¿no? Así que, ¿no?, yo creo que eso, ¿no?, resume en el fondo lo que sería la parte del Fondo de Ahorro de Panamá. Y bueno, y ahí no está, ¿no?, pero el Fondo de Ahorro le dio recursos al gobierno, ¿no?, que se utilizaron para el tema de vacunas y también para un programa que tiene que ver con vivienda de interés social. Así que yo diría que eso es un resumen de esta parte. Entonces, muchas gracias, estamos a disposición de ustedes pues, para... Su Excelencia, ministro Héctor Alexander, antes de someter a votación el informe de la cuenta del Tesoro, la cuenta general del Tesoro, ante los comisionados, abro el derecho de palabra a los comisionados de esta Comisión de Economía y Finanzas para hacer los cuestionamientos pertinentes al Ministerio de Economía y Finanzas. Tiene la palabra el honorable diputado Miguel Ángel Fanovich Tijerino. Primero que todo, un saludo al presidente, a los comisionados, al ministro doctor Héctor Alexander, a su equipo, a los asesores de la Asamblea Nacional, Medio de Comunicación, público presente, televidente y oyente. Yo sí quiero felicitar al equipo por la presentación bastante exacta de cómo se encuentran las finanzas en la República de Panamá. Sin embargo, yo quería hacerle dos preguntas puntuales, porque dentro de esta crisis que estamos viviendo, la Asamblea no es exenta. Aquí tenemos dos problemas continuos. Uno es la deuda que se le tiene a los trabajadores del IRRE. Estamos hablando del 2004, 2005. Y el gobierno anterior hizo un esfuerzo para pagar el 10º. Yo pienso que puede buscarse una fórmula parecida por medio de bonos pagaderos con intereses para salir de esta problemática, porque muchos han muerto, señor ministro. Y yo conozco a varios que ya están enfermos y de todo, y yo pienso que el gobierno puede hacer un esfuerzo al respecto. Y la segunda pregunta se la voy a hacer por aquí mismo, es el tema del combustible, que es una crisis que viene debido a la problemática que enfrenta el mundo. Panamá no produce petróleo, es cierto, hay una guerra mundial, sin embargo, el alto costo de vida está ahogando también a los panameños. No ha habido aumento, o sea, una ley general de salario para decir que ha mejorado la situación, y la canasta básica ha aumentado, es que directamente aumenta todo. El comercio aumenta todo directamente porque los fletes también han aumentado. El canal también ha aumentado sus peajes. Entonces, tengo entendido que son 4 impuestos de combustible. Nosotros estamos pidiendo que por un tiempo fijo,
2, 3, 4 meses se le dé una ayuda al pueblo para ver qué va a suceder, para ver si podemos ayudar a nuestra gente. Ahí vemos todo lo que está sucediendo con el transporte selectivo, colectivo, y este gobierno ha dado la cara en el sector agropecuario, la ha dado, que también está golpeado por el alto costo de los insumos. Imagínense, la urea en 67.5 balboas, cuando estaba en 20 y algo. Entonces el costo de producción ha aumentado. Y por lo menos si podemos ayudar en algo a los panameños en esta situación. Aquí tenemos un oligopolio de 4 empresas que se están beneficiando, no se han detenido. Nos decía alguien que renta sustituta, las plataformas digitales, la vez pasada hablamos cuando estaba en presupuesto, Uber, Rapidito, otras que hay, no pagan impuestos, prácticamente evaden. Podemos buscar una solución rápida para este problema y por medio de la ley que ya fue aprobada aquí en primer debate por esta comisión. Hay que buscar esa renta sustituta para ver si podemos ayudar al pueblo en esta crisis. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor ministro Héctor Alexander para contestar al diputado. Bien, ¿cómo poner esto en perspectivas también? Yo creo que, uno, el programa Panamá Solidario, o sea, estos dos grandes objetivos que nosotros hablamos de cuidar la vida y la salud de los panameños y Panamá Solidario. Cuando yo hablé que ahí 2021 estamos hablando de 3.500 millones, de los 3.500 millones, 1.500 millones son los vales, ¿no? Los pagos que se hacen a través, por ejemplo, de la cédula. Así que yo diría que poniendo eso en su perspectiva y los otros subsidios por más de 1.600 millones de dólares siempre se han seguido pagando. Yo creo que es bueno también tener eso presente. Esos 1.650 se le suma a esto que estamos hablando nosotros y sí. Así que hay muchos recursos de apoyo, ¿no?, a los panameños y que lo está ayudando en lo cotidiano de sus vidas. Porque estamos claros que lo cotidiano de nuestra vida se trastocó completamente y hemos vivido de crisis en crisis. Nosotros entramos y había una crisis, sí, financiera, después vino el tema del COVID y ahora viene el tema que está pasando con la guerra, ¿no?, de Rusia y Ucrania. Así que una crisis sobre otra crisis, una situación difícil sobre otra situación difícil que nos hemos tenido que atravesar. Así que sí quería empezar por ahí de que es importante que sepamos la cantidad de recursos que sí, ¿no?, lo estamos canalizando hacia esos sectores, ¿no?, que han estado siendo muy afectados por la situación que estamos nosotros atravesando. Bien, dicho eso, entonces vamos, ¿no?, a las dos reflexiones muy buenas, por cierto, del diputado Fanovich, ¿no? Agarremos el tema de, combustible. Mire, como usted bien lo dijo, nosotros no somos productores de combustible, no tenemos petróleo, gas, en fin, no lo tenemos. Somos importadores. ¿Qué está pasando ahora mismo? Países como los nuestros, que somos importadores de estos productos que están aumentando fuertemente el precio a nivel internacional, estamos teniendo una pérdida nacional, así es. O sea, tenemos una pérdida nacional y tenemos que estar conscientes de eso. Solamente en el caso de diésel y gasolina, donde sí hay un componente de diésel importante, en el mes de marzo estamos hablando de pagos adicionales a precio de referencia que utilizamos, creo que fue para enero, 52 millones adicionales en un mes. Eso se fue.
¿no? Y si eso fuera así hasta fin de año que estamos hablando nosotros, no menos de 300 millones de dólares. Entonces yo sí creo que es bueno que tengamos claro de que sí, nosotros vamos a tener, y estamos ya sufriendo una pérdida nacional, de eso no podemos nosotros evitarlo. O sea, la pérdida nacional es una pérdida nacional, desafortunadamente así es. Los precios que nosotros tenemos que comprar esas cosas, bueno, aumentaron, no podemos hacer realmente nada contra eso. Y sí es bueno que esté claro para nosotros los panameños de que sí hay una pérdida nacional. La pregunta es, ¿en hombros de quién recae la pérdida nacional? Ya es otra cosa. En hombros de quién va a estar recayendo es otra cosa. Pero sí hay una pérdida nacional de esa, pues no nos hemos librado ni nos vamos a poder librar, ¿no? Así que yo sé que existe una mesa, diputado, que está tocando el tema, ¿no? Que tiene que ver con, ¿no?, el tema que usted pone en la mesa, ¿no? Así que yo me imagino que estos temas seguirán siendo tratados, ¿no?, en esa mesa, ¿no? Porque realmente es la parte que es totalmente cierta, ¿no? Así que las perspectivas pareciera ser que, ¿no?, voy a ponerlo en otra forma, estamos en una historia en desarrollo con el tema de Rusia y Ucrania. Es una historia en desarrollo. La barbarie que está pasando en Ucrania es impresionante, pero una historia en desarrollo que está golpeando al mundo. Y está golpeando al mundo y está haciendo que el mundo, ¿no?, pierda un nivel de bienestar por razón de esa guerra. Porque ya no solo una pérdida de Panamá, el mundo va a ser perdedor. Claro, los países exportadores de gas, de petróleo, esos países pues podrán tener una situación diferente, son una minoría de países, ¿no? Pero sí, es lamentable, ¿no? Es lamentable de que realmente a estas alturas no se haya podido salir con una paz. Supuestamente el mundo debe haber avanzado muchísimo más como para poder resolver problemas como el que está pasando en Ucrania. Y no tiene sentido las cosas que uno está viendo, lo que está pasando en Ucrania, que está golpeando al pueblo de Ucrania. Oiga, es espantoso lo que está pasando, está golpeando al mundo y por supuesto también nos está golpeando a nosotros. Así que bueno, esperemos ver cómo evoluciona la mesa, diputados que están manejando este tema, ¿no? Así que yo le pasaría para la parte que tiene que ver con los trabajadores del IRRE la palabra aquí ¿no?, al director de presupuesto. Gracias, presidente. Sí, mire, el tema de los ex trabajadores del IRRE tiene una historia muy larga. Y empecemos por recordar que el IRRE era una entidad pública, una empresa pública, y que se transformó posteriormente en varias empresas mixtas. Ese paso de empresa pública a empresas mixtas generó un proceso administrativo de reconocimiento de las obligaciones para poder liquidar a cada uno de los ex trabajadores del IRRE. Y en ese momento se hicieron los cálculos con la ayuda de la Contraloría General de la República y la entonces administración del IRRE. Y se honraron aquellas obligaciones que se pudieron sustentar en ese momento. Y se firmaron finiquitos. Surge que después hay una revisión a solicitud de un grupo de trabajadores públicos para reclamar lo que correspondió al 13º mes que no se había pagado por un tiempo y posteriormente los intereses de estos 13º mes. Entonces hay un tema legal que hay que resolver primero, porque al haber sido cerrada esa relación y al no haber un derecho claro, entiendo que se está tratando de hacer una ley para reconocer entonces ese derecho. Y el problema surge porque no hay una definición de
a quiénes se les debe ni cuánto se les debe. Entonces es un ejercicio que tiene que hacerse y eso requiere la activa participación de la Contraloría General de la República, que debe reconocer los montos que se estarían reclamando para entonces sustentar el alcance de la ley y buscar también entonces la fuente que permita honrar esas aspiraciones. Así que yo creo que en el momento todavía hay un área que hay que completar. La estimación de cuál es el efecto posible de esta intención, de estos reclamos, y posteriormente formalizar, reconocerla si es el deseo de reconocerla, y buscar los recursos o la fuente que permita financiar estas obligaciones. Tiene la palabra el honorable diputado Ariel Alba. Sí, buenas tardes, presidente. Buenas tardes, señor ministro Publio y los demás compañeros que hoy están acá. Buenas tardes, compañeros diputados. Señor ministro, después de haber escuchado su intervención y la del director de presupuesto, tengo un interrogante y estoy seguro que ese interrogante la tiene tal vez el 90% de la población panameña. Hablamos de miles de millones de dólares en presupuesto y nosotros vemos, porque mucha gente no entiende y no sabe, es fácil para ustedes explicarlo y como decía la diputada Marilyn, todas las gráficas le gustan al ministro. Y todas las gráficas le gustan, y todas las gráficas, usted decía que esta me gusta y esta también me gusta. Pero hay una realidad, ministro. Nosotros vamos a ver aguas y dentro de ese gran porcentaje que nosotros tenemos, uno va a las instituciones y me recuerda el tiempo de los taxistas aquí en Panamá, que era no voy, allá es no hay. Entonces me gustaría que usted nos explique, porque estoy seguro de que hay una explicación lógica y también real de cuando se habla de un presupuesto de 22.000, 23.000, 24.000 millones de dólares, el uso que el ciudadano normal no se le explica, tal vez de la forma correcta, para que el ciudadano comprenda en dónde se está yendo esos recursos. Hay una realidad, se la comenté, en la provincia de Veraguas, nosotros no tenemos, por decir así, obras en ejecución, que son parte de lo que debe estar presupuestado dentro de el presupuesto general de la nación, o tenemos muy pocas. Entonces, las personas lo preguntan, pero ¿por qué tanta plata y dónde están los proyectos que no se hacen? Entonces creo también que es prudente que ustedes puedan explicar. Nosotros aquí vemos, según una gráfica que usted presentó allí, señor ministro, según lo que pude ver, en el 2010 fue el año, 2008, perdón, creo que fue el año en donde menor subsidio tuvo cada dólar invertido. Si no me equivoco, estaba el 10, por cada dólar 10 centavos, según lo que vi, ahí lo que pude captar, fue en el 2008. Hoy estamos en el 2022 con un 42 centavos por cada dólar que recibe el gobierno nacional, 42 en subsidio, según lo que vi en la gráfica que usted presentó allí, si la comprendí bien. Eso significa que tenemos 58 centavitos de ese dólar. Bien, señor ministro, ¿qué se puede hacer? Yo me imagino que dentro de estos 42 está todo Panamá Solidario. Una vez termine Panamá Solidario, ¿qué podríamos hacer nosotros como política de Estado para que los subsidios no vayan subiendo y podamos nosotros tener menor cantidad de subsidios? Para responder, el ministro de Economía y Finanzas, su excelencia Héctor Alexander. Prefiere acá. Hubiera sido bueno haber tenido la gráfica ya del tema de cómo han evolucionado los subsidios. Fíjese,
desde el punto de vista de política pública, sí, tiene que ir bajando la importancia relativa. 42% era en el 21, ya en el 22 eso baja, ¿no? En términos relativos, si no me equivoco, a 20%. Ahí había que verlo. No me acuerdo, pero había que ver. La gráfica, ¿me la puede enseñar? 42 en el 20 y 36 en el 20. Ok, bueno, no estaba tan mal la memoria, pues, sí. Era 36 en el 21, 42 en el 20 y no estaba mal. 20 en el 22, no estaba mal. O sea que desde el punto de vista de lo que representa el subsidio por cada dólar que recibimos, sí, en el 20 estábamos hablando de 42 centavos, 21, 36 centavos, en el 22 estamos hablando ya de 20 centavos. Así que lo que sí es cierto es que la idea es que vaya perdiendo importancia relativa, ¿no? A través del tiempo, y eso sería, sí, lo ideal, estamos hablando casi, sí, un poquito cerca del doble de lo que existía, oiga, cuando yo era ministro en el año 2009, ¿no? Realmente. Sí, yo creo que debemos focalizar mejor los subsidios, esa es mi impresión personal. No, ¿qué pasa con los subsidios cuando se dan en forma genérica? Llegan a personas que no lo necesitan. Entonces, lo que está claro es que si yo doy subsidio por 100 millones de dólares a un grupo que no lo necesita, son 100 millones menos que tienen personas que lo necesitan, ¿no? Y tengo que reconocer que muchos de los subsidios que estamos dando nosotros, que han ido creciendo a través del tiempo, no están focalizados, ¿no? Son en general, de ahí lo pudiéramos nombrar, ¿no? Y eso realmente lo que hace es que pierde la efectividad que tú puedes lograr con los montos de los subsidios. ¿Qué tan fácil es ir de una estructura de subsidios que tienes, que ahora mismo pues estamos en el 20% este año, gracias a Dios, a lo que pudiera hacer? Eso no es fácil, pero sí, esa debiera ser la ruta. Focalizar los subsidios y que lleguen realmente, ¿no?, a esos grupos que más lo necesitan, porque como yo les decía, los 100 millones que gastemos nosotros en grupos que no lo necesitan son 100 millones menos que reciben las personas que lo necesitan, ¿no? Así que yo creo que esa sería mi reacción, ¿no es cierto? Ahora, lo otro que yo creo que es importante es que las diferentes instituciones públicas sí presenten sus programas, sus planes, sus inversiones, ¿no?, en los diferentes lugares. Eso sí así debiera ser, ¿no?, para que se entienda mucho mejor, ¿no?, realmente hacia dónde está yendo el dinero, ¿no? Yo tengo una gráfica, un cuadro que no lo traje, ¿no?, que muestra hacia dónde están yendo los recursos del gobierno. Pero lastimosamente no lo traje, cuidado que lo tengo hasta que actualizar, pero yo le presentaba, ¿no?, cómo se usan los recursos del Estado. Lo único que yo sí pudiera decir entonces es que cada institución de gobierno debe hacer esa tarea, ¿no?, dar la mejor pedagogía posible, ¿no?, de los recursos que se están utilizando en los diferentes lugares de la República de Panamá. Esa es la impresión que tengo yo. Ellos podrán profundizar muchísimo más, ¿no?, esos temas que lo que nosotros pudiéramos realmente hacerlo. Eso sería la respuesta que pudiera decirle, ¿no? Pero sí, en subsidios, sí, yo creo que debemos focalizarlo mejor. No, yo puedo poner ejemplos, pero yo no creo que es necesario hacerlo en este momento, ¿sí? Tiene la palabra el honorable diputado, vicepresidente de esta comisión, el honorable diputado Melchor Herrera. Sí. Buenas tardes, señor ministro, doctor Héctor Alexander. Tengo un par de anotaciones. Una de ellas, la primera es, entendí que la relación deuda pública a PIB mejoró, y luego también entendí que nuestro PIB se recupera favorablemente por actividades como la minería. Pero si crecimos en deuda, ¿qué fue lo que pasó en el PIB para que la relación
mejorara. Por favor, ¿me puede explicar? Gracias. No, en el año 20, cuando la producción cayó, como cayó casi 18%, mire, cayó el denominador de la relación de deuda a la producción del país. Así que aunque nosotros no nos hubiéramos endeudado, se nos disparó esa relación, efectivamente se disparó en una forma enorme. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, al nosotros tener un crecimiento tan fuerte como tuvimos en el año 21 de 15.3%, eso ayudó entonces, ¿no?, a mejorar esa relación que habíamos perdido por culpa de la caída del PIB en el año 20. Así que hay un efecto PIB que nos distorsionó bastante lo que es la relación de la deuda al Producto Interno Bruto, ¿no? Así que eso es una verdad. No, lo que es la estrategia nuestra es de que el crecimiento de la deuda debe ser en términos porcentuales menor que el crecimiento de la producción del país. Y eso es lo que va a hacer que la tendencia de la curva sea decreciente. Es decir, que a medida que pasa el tiempo, nosotros vamos a tener deuda Producto Interno Bruto cayendo, pero es porque nosotros estamos preveyendo un crecimiento en la deuda menor que el crecimiento en la producción. Un tema que nos había dicho que vale la pena tocarla. Ya para este año, nosotros pensamos que la producción del año 2019, el nivel de producción la vamos a poder recuperar. Originalmente yo pensaba que iba a ser en el 2023, ¿no? Pero mi impresión es que ya para este año nosotros vamos a estar, ¿no?, en los niveles de producción del año 2019, que yo creo que también es una noticia interesante. Ministro, quédese allí, por favor, porque, mire, nosotros tenemos, sin duda, un problema en los subsidios, pero yo siento, y esto es una opinión muy personal, que deberíamos hacer tránsito a preocuparnos de establecer medidas de control y establecer una estrategia de financiamiento al consumo o subsidiar el consumo y no subsidiar la oferta. Porque cuando subsidiamos la oferta, subsidiamos al proveedor, le garantizamos su utilidad, pero en el camino hay un riesgo de pérdida del impacto de ese subsidio al consumidor. Y ejemplos diarios de eso hay, por ejemplo, en el caso del tanque de gas. Usted financia 10 tanques de gas, pero 6 llegan a las manos del consumidor que efectivamente lo necesita y 4 no llegan a la mano del consumo que de verdad lo necesita. Entonces, me parece que hay que establecer un esfuerzo de control y garantizarnos el subsidio al consumo y mirar un poco menos no sé cuál es su opinión de esto. Bueno, me está tocando un buen ejemplo. Mire, a mí me hablan de que tenemos alrededor de 1 millón de tanquecitos. Ahora mismo el subsidio subió, por tanquecito puede estar por $12. ¿No? $12 por tanquecito. Así que, ¿no?, el aumento en el subsidio a los tanquecitos, ¿no?, es bastante fuerte. Entonces lo que está diciendo realmente es lo que yo hablaba no hace mucho, focalizar, ¿no? ¿Cómo focalizar mucho mejor, ¿no?, casualmente este subsidio? Mire, en general uno quisiera un esquema de subsidio, probablemente que incentive mucho más la inversión, que puede ser hasta en capital humano, salud, etcétera, más que cuando uno está subsidiando no consumo. O sea, en general, eso puede ser una preferencia, pudiera ser. Pero usted tocó un buen punto. Tanquecito de gas, muchos de los que están usando esos tanquecitos de gas
y se están beneficiando, incluso muchos costarricenses, incluso en este caso, no necesitan este subsidio, que es lo que yo hablaba antes de la focalización, y el tanquecito gas es un buen ejemplo. Se está hablando ahora mismo informalmente si se puede usar, por ejemplo, la experiencia que se tiene con Panamá Solidario para ver si se focaliza mucho mejor el tema de los tanquecitos. Pero sí, ahí hay un buen ejemplo, ¿no?, de un subsidio que no está focalizado y está yendo a muchos que realmente no lo necesitan. Realmente es un buen ejemplo. No se preocupe. Usted nos ha hecho una explicación sobre valores macroeconómicos y creo que al inicio de su intervención usted dijo, voy a hacer una presentación macroeconómica. Pero el colega Albas hizo una observación, me parece muy válida. ¿Qué esfuerzo estamos haciendo para que estos valores macroeconómicos que van mejorando la imagen y la figura de nuestra economía en franca recuperación se concatene y vaya a la par con un proyecto de mejor redistribución de la riqueza? Bueno, es interesante la pregunta. Fíjese que en los últimos años, no, antes del COVID, porque no sé si eran los últimos 15, 18 años, no me acuerdo bien, fíjese que la distribución de ingresos en Panamá mejoró mucho más que cualquier otro país de la región, en términos absolutos, pero en términos relativos nosotros quedamos todavía un poquito detrás, pero cada vez mejorando mucho mejor esa parte. Es una parte de información que sí que no se conoce tanto. Pero hay un punto importante, un trabajo que hizo la CEPAL, si no me equivoco fue la CEPAL, que mostró que en este periodo la pobreza en Panamá había disminuido y no ha aumentado como la gran parte de los países de la región. ¿Por qué? Porque funcionó mucho el tema que tenía que ver con Panamá Solidario. Yo reconozco que a mí mismo me causó, me impresionó cuando yo vi los resultados, ¿no?, de la forma como entonces ellos hacen el análisis. Pero sí, nosotros tenemos un gran reto con el tema de la distribución del ingreso, eso no quepa la menor duda, ¿no? Y nosotros sabemos que para ello, una de las principales herramientas, ¿cuál es? La educación. O sea, la educación es el instrumento más poderoso para el movimiento vertical que puedan tener las personas. Ejemplo, yo soy uno. O sea, es movimiento vertical, es la educación la que contribuye. Así que sí hay que meterle mucho la mano a la educación y algo que es complemento de la educación también, el sistema de salud. Porque ambos se complementan, porque cuando hablamos de capital humano, cómo fortalecerlo, casualmente para solucionar, ir en la dirección de solucionar lo que usted está planteando, los dos son complementarios. Yo siempre pongo un ejemplo. En las áreas indígenas no basta con tener buenas escuelas con buenos profesores, buenos maestros, etcétera. Si no tienes el sistema de salud allá bien controlado. O tú puedes tener una población bastante saludable, pero con un mal sistema educativo, ¿no? Así que sí, necesitan los complementos. Así que a mediano plazo, lo que va a ser importante, y es importante, es meterle la mano, para mí, al sector educativo y al complementario que es, ¿no?, el tema de salud. Pero sí es cierto que durante la pandemia, Panamá, uno de los pocos países en que lo que dice la CEPAL, la pobreza bajó. No subió como gran parte de los países, casualmente por la catástrofe que se dio por razón del COVID. Eso es lo que yo pudiera decir en este momento. Y la última, ministro. Yo anoté aquí que la figura del gasto público, específicamente en salario, tiene una explicación sustentada que la entendí perfectamente. Entonces, anoté, me pregunto si los números enseñan que estamos en franca recuperación y lo felicito porque sin duda que usted, como director del equipo de las finanzas públicas, demuestra su gran experiencia y su capacidad, pero ¿por qué no hacer
una explicación permanente, sencilla, para que el público en general y el pueblo reciba y pueda digerir esta información que es tan necesaria para el público. Gracias, señor presidente. La respuesta es sencilla. Oiga, no son los únicos cuadros que a mí me gustan, entre paréntesis, pero tiene razón. ¿No? Y está ligado realmente también a esta. Mire, ¿qué le puedo decir yo? Debemos dar más pedagogía y hay una tarea que yo diría que tenemos una brecha que cerrar. Yo ahí lo tengo que reconocer. Tenemos que dar mucho más pedagogía sobre estos temas a una población, un lenguaje que lo entienda y que les pueda llegar, realmente, porque muchos se preguntan, todo esto que estamos explicando acá, yo sé la parte más gruesa, ¿cómo llega a las personas, por ejemplo? Entonces sí, ¿no? Eso lo debemos hacer. Ahora, hay un plan en presupuesto casualmente que tiene que ver con ir en esa dirección, no sé si lo quiere explicar Carlos, ¿no? De cómo nosotros vamos a tener que dar mucha más información que vamos a estar también publicando en una forma amigable. Yo reconozco que incluso algunos de los cuadros que nosotros presentamos no son amigables, no son tan amigables. Yo eso lo reconozco, así que ahí tenemos que hacer una gran tarea. Si le pudiera dar la palabra a Carlos para que termine de hablar sobre ese tema que tiene que ver con la pedagogía y la transparencia, ¿no? En que nosotros nos hemos metido en una ruta para informar mucho mejor a la población sobre el tema presupuestario. Me queda resuelta la inquietud. Basta y sobra que el señor González tenga ya una estrategia. Gracias. Gracias, honorable diputado Melchor Herrera. Gracias a todo el equipo de trabajo. Yo, antes de someter a votación el informe de la Cuenta General del Tesoro, hice un par de anotaciones y sobre todo en la parte positiva en esto, y también quiero dejar una pequeña observación en todo esto, y parte de lo que han hablado los diputados en la parte de los subsidios, pero yo también quiero recalcar que aquí estamos viendo un crecimiento económico en el 2021, uno de los más altos de la región, que es una realidad, un 15.3%. Además, la relación de la deuda con el PIB disminuyó de manera sostenible y considerable en el 2021. Las recaudaciones del canal y el aporte del canal en el 2021 fueron de 2.056 millones de dólares, que es algo aplaudible. Y otras cosas más que nosotros vimos en este informe, por lo menos en la parte de los trámites de la cuenta del pago en el Tesoro General, no demora más de 3 días, que eso es positivo, y eso se plasma aquí. A mí me preocupa que el 30 de junio termina lo del bono solidario. Y a mí me preocupa que se mantenga, y esto lo digo como presidente de la comisión, que se mantenga este subsidio más allá del 30 de junio, porque aquí estamos viendo un crecimiento sostenible, las recaudaciones han mejorado después de la caída que tuvimos de 4.500 millones, ha mejorado notablemente y lo felicito. Pero a mí me preocupa porque después del 30 de junio, si nosotros seguimos dando este subsidio, se puede convertir en un subsidio de desempleo. Ojo, y es bien preocupante. Entonces tenemos que legislar y gobernar mirando hacia el futuro. Entonces, solamente quiero dejar esta información. Entonces, voy a someter a votación la aprobación del informe de la Cuenta General del Tesoro correspondiente a la vigencia fiscal del 2021 por el señor Ministro de Economía y Finanzas, Su Excelencia Héctor Alexandre y su equipo de trabajo. ¿Aprueban los comisionados el informe leído? Ha sido aprobado, señor presidente. Felicidades. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto número 4, lo que propongan los honorables diputados. Correcto, no habiendo ningún diputado que quiera en este punto, siendo las 1:11
declaro cerrado la reunión de la Comisión de Economía y Finanzas en el auditorio Carlos Titi Alvarado. Buenas tardes, señores. De esta forma, damos por finalizada esta transmisión de la sesión de la Comisión de Economía y Finanzas, donde se realizó la sustentación del informe de la Cuenta General del Tesoro correspondiente a la vigencia fiscal 2021. Agradecemos a todos su sintonía y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, y nuestro portal digital www.asamblea.gov.pa. Que pasen todos una excelente tarde.